tardes, muchísimas gracias a todos por conectarse, en especial a la Fundación Naumann que organiza junto a nosotros. En esta oportunidad íbamos a tener el placer y el honor de escuchar y aprender de dos grandes referentes y eminencias a nivel nacional e internacional, Antonio Escotado y el doctor Alberto Venegas Lynch. Lamentablemente, Antonio Escotado estamos teniendo problemas de conexión, apareció unos minutos, pero se cayó, así que bueno, hasta que se pueda volver a conectar, esperemos, vamos a estar conversando con el doctor Alberto Venegas Lynch. Alberto Venegas Lynch tiene 2 doctorados completados, es doctor en Ciencias Económicas y doctor en Ciencias de Dirección, escribió 27 libros, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y de Ciencias, y además es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Un dato a tener en cuenta es que junto con Antonio Escotado ganaron el premio Juan de Mariana, Antonio Escotado en el 2019 y el doctor Alberto Venegas Lynch en el 2017. Bueno, vayan mandando las preguntas que tengan a Alberto Venegas Lynch, la verdad que es un placer poder escucharlo siempre y aprender junto a él. Bueno, la primera pregunta que tengo justamente es que en el último tiempo se ha ido proliferando lo que es el feminismo liberal, una corriente acá en la Argentina, y yo quería saber la opinión del doctor Alberto Venegas Lynch sobre el tema. Y la segunda pregunta relacionada a eso es, ¿qué opina de todos aquellos liberales que están diciendo, bueno, hay que captar a las mujeres al liberalismo? Yo digo, bueno, pero en realidad hay que captar a la gente sin discriminar por el género, a todos por igual, sin importar que sea hombre o mujer. Bueno, primero quiero decir que siento muchísimo, efectivamente Antonio trató de comunicarse, estuvo acá, pero desapareció. Él se mudó a Ibiza, pero tiene una persona que le hace de apoyo logístico, me dijo, todos los mails yo se los copié a Candelaria, ahí Nati y también Esteban, y yo antes le pasamos los enlaces por 3 canales distintos, así que bueno, no sé qué ha ocurrido, siento muchísimo. Y mi querido Antonio me ha mandado varios mails y todo. Bueno, respecto de lo que estaba comentando Nati recién, me parece que es muy interesante mostrar que el origen del feminismo en la tradición de pensamiento liberal es de Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft escribió un libro que se llama The Vindication of Woman. Ella es la madre de Mary Shelley, la de Frankenstein, la mujer de William Goodwin, el primer anarquista socialista, digamos. Pero ese libro, The Vindication of Woman, es extraordinario y se podría, para ponerlo en una cápsula muy resumida, decir que Mary Wollstonecraft lo que estaba abogando, lo que estaba sugiriendo, lo que estaba insistiendo y machacando en ese libro es que las mujeres tengan los mismos derechos que el hombre. Punto. Esa es en la cápsula. Y esto que parece una cosa sencilla, en algunas épocas los machos trogloditas, digamos, imponían a las mujeres determinadas conductas y les ponían bozales, digamos, para comentar temas o de política o de economía o en los trabajos. Era básicamente considerada por estos machos trogloditas como una cosa, digamos, para las relaciones sexuales y para ocuparse de la cocina y la costura, básicamente, una cosa infame. Y esto que nos parece muy alejado, hay ciertos sedimentos en la actualidad de esos machos trogloditas. Si uno observa y hace un zoom, ya que estamos en Zoom, digamos, hace un zoom en relaciones sociales, cuando mujeres empiezan a exponer temas, hay machos, incluso los maridos de esas mujeres, que se sienten inferiores, acomplejados y que están incómodos cuando
hay esas exposiciones, de manera que eso no ha desaparecido. Pero lo que podríamos llamar el feminismo moderno se ha degradado en algo que no tiene nada que ver con el respeto a la mujer, sino yo diría en una falta de respeto fenomenal a la mujer. Por ejemplo, cuando se pretenden establecer cuotas en centros académicos, cuotas en lugares laborables o en centros políticos, que me parece que es una humillación que la mujer entre por una cuota en lugar de por su eficiencia. Entonces, cuando se dice, y Nati estaba citando algunos que dicen hay que darle participación a las mujeres en ciertas proporciones, en ciertos lugares, que es el equivalente, digamos, de las cuotas, es lo mismo, es tan humillante y desagradable, es lo mismo que decir vamos a darle cabida a los que tienen pie plano, o a los que tienen ojos celestes, o los que miden menos de 1,40, más de 1,40, etc. Lo que se necesita en los centros académicos, en la política y en la academia es excelencia, es competencia por puestos laborales independientemente de cuál sea el sexo. Me parece que eso es, como digo, degradar mucho la noción del feminismo, en el cual se ha montado conceptos absurdos como el marxismo, como el abortismo, como en Buenos Aires, digamos, en una de las recientes marchas contra hombres golpeadores, ensuciaron la catedral en una forma bastante procaz, y hubo un grupo de chicos que la estaban limpiando y las mujeres los molieron a palos, y la marcha era contra los golpeadores. Es una cosa bastante paradójica y yo diría digna de Woody Allen. Totalmente de acuerdo. Otra de las preguntas, y están preguntando mucho por el tema de la pandemia, el avasallamiento sobre las libertades individuales, y quiero relacionarlo con otra pregunta que tengo, que es, el individuo tiene, ante una pandemia, ante casos de tanta incertidumbre, tiene mucho miedo a lo que se dice a la muerte, ¿no? Entonces, y ese miedo a la muerte es como que nos priva de actuar, de accionar, esa acción humana que siempre dice Mises. La verdad, nos convertimos ante esta situación de tanta incertidumbre en un sujeto pasivo. Quiero preguntarle qué opina sobre eso, por qué el individuo tiene esa pasividad, y si se puede revertir, o es algo de la naturaleza y la esencia del ser humano. Bueno, ahí veo que Antonio está por entrar. Tú me estaba concentrando en Antonio. ¿Cuál era el tema que dijiste? Perdón, Nati. Sobre que ante esta pandemia, el avasallamiento sobre las libertades individuales. Sí. Bueno, me parece importantísima esa pregunta, porque yo diría esto, Nati. No sé si estarás de acuerdo, los que nos están oyendo, espero que lo discutan y lo podamos ver desde distintos ángulos. Yo creo que cuando se trata de una pandemia, hay dos instancias. Primera, cuando aparece la vacuna. Y la otra capítulo es cuando no hay vacuna, que es lo que estamos padeciendo actualmente. Cuando hay vacuna, cambia por completo el rol del gobierno. Porque la gente que está preocupada, como vos decías, Nati, con la muerte, con la enfermedad, que es natural, y cree que hay riesgos en lugares bailables, en centros comerciales, en medios de transporte, en lo que fuera, lugares de trabajo, pide el certificado de la vacuna. Y el gobierno no tiene nada que hacer en esto. Algunos piden el certificado y otros, que no les importa, no piden el certificado. Ahora, cuando no hay vacuna, como es esta situación, la cosa me parece a mí que es completamente distinta. Porque ¿cuál es la función del gobierno en esta instancia del proceso de evolución cultural?
no sabemos el día de mañana, hay debates muy interesantes en otros carriles sobre el monopolio de la fuerza, que como siempre estamos discutiendo las mismas cosas, no tenemos tiempo de elaborar sobre esos otros debates, solamente con estudiantes muy aventajados en grupos muy reducidos. Pero cierro esta digresión para decir, la función del gobierno es proteger derechos. Y cuando hay monóxido de carbono, cuando alguien arroja ácido sulfúrico en el jardín del vecino, el gobierno tiene que intervenir, porque es una lesión de derechos. Lo mismo es un contagio. Ahora, viene la gran pregunta, ¿cómo diablos se hace para que el gobierno proteja de los contagios? Bueno, la verdad es que hay un enorme signo de interrogación en el mundo, en Alemania, en Taiwán, en Corea del Sur, en países civilizados y no civilizados. Lo que creo es que nosotros los economistas o los politicólogos tenemos en ese sentido muy poco que decir porque no sabemos nada. Ni siquiera los infectólogos y los médicos saben. Están más o menos a los manotazos. Por supuesto que yo creo que hay que poner la confianza en médicos que merezcan confianza, porque no todos los médicos merecen confianza, pero hay muchos en la Argentina, hay muchos en el mundo. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, este doctor en medicina, Anthony Fauci, que es el médico del gobierno estadounidense, que se pelea permanentemente con este personaje tan peculiar que es el morador de la Casa Blanca, y a cada rato le discute, pero lo que dice Fauci, lo que dicen muchos médicos en la Argentina, el último que lo ha dicho es el doctor Eduardo López, que es médico del hospital Gutiérrez, que hay que federalizar, que hay que descentralizar, que no se puede poner todo en la misma bolsa, todos los países, ni siquiera las mismas regiones del país. Hay que descentralizar. Ahora, ¿cómo se maneja esto? Si los running, si la peluquería, si el bailable, si, qué sé yo, no, me supera ese tema. No quisiera estar yo en la posición de un gobernante en esto. Pongo un ejemplo de un miembro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que confieso que por muchos antecedentes y muchas cosas que han ocurrido en el gobierno fallido anterior, que empezó con ese bailecito pornográfica en la Casa de Gobierno con la banda presidencial, siguió con la intención de designar 2 miembros de la Corte por decreto, siguió con el aumento de los ministerios y siguió con lo que es del dominio público, un fracaso total. De manera que no tengo simpatía a esos que han actuado en la primera fila, aunque tengo esperanzas que otros que no han actuado en la primera fila y forman parte de la oposición cambien su discurso, como de hecho lo han cambiado, especialmente diría yo en el interbloque radical, que tengo la esperanza que se acerquen al mejor político de la historia de la Argentina, que es Leandro Alem, un admirador de Jefferson, y que insistía, y su frase más conocida es: el mejor gobierno es el que menos gobierna. Bueno, habiendo hecho esta digresión, digo que el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, me da pena. Lo veo desfigurado y envejecido, y él dijo, la última declaración por televisión: cuando termine todo esto, me voy a tomar un tiempo para llorar mucho. Él es medalla de oro de la UBA en medicina, dirige la maestría de infectología en nada menos que en el hospital italiano. Me da pena, pero están a los manotazos y no saben cómo hacer para proteger estos derechos. Ahora, enancado a esta protección de los derechos, vienen una serie de manotazos que son imposibles de digerir en el caso argentino. Por ejemplo, esta modificación de la justicia, esta modificación de la justicia, entre comillas, que es para apañar la impunidad y para una autoamnistía, los precios máximos al alcohol en gel
a los barbijos, a los medicamentos, emprenderlas contra comerciantes. Eso sí, tenemos que salir con toda la fuerza a cruzarlos. Ahora, hago otro pequeño paréntesis para decir que Antonio sigue ahí luchando. No sé si los técnicos de acá, no sé si Conrado Echevarne está o Esteban, si le pueden dar una mano, pero veo que ahí dice Antonio y me gustaría que haya señales de vida y que aparezca. Pero en fin, esa es mi respuesta, Nati. Bueno, mientras esperamos que se solucione, por favor, lo de Antonio, seguimos con las preguntas. ¿Qué opinas sobre, ahora metiéndonos ya, que nos metimos un poco en la política, qué opinas sobre una alianza para el 2023 electoral con diferentes personas que sean orientadas hacia el promercado y no necesariamente que sean liberales, pueden incluir también a conservadores? ¿Es posible ello? ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero, Nati, me parece que sería interesante decir qué queremos manifestar cuando hablamos de conservadores. Yo creo que también aquí hay dos capítulos. Uno, los que quieren conservar la vida, la propiedad y la libertad. No es eso lo que queremos decir cuando hablamos de conservadores. Los que quieren conservar la vida, la libertad y la propiedad, esa triada sagrada y excelente, son liberales. Cuando decimos conservadores, queremos decir aquellos que están enredados en telarañas mentales y no pueden salir del statu quo. Todo lo nuevo les desespera, además de que creen en la alianza del poder político con la religión o las iglesias, creen en el proteccionismo, son cuasi socialistas, algunos semifascistas. Eso es lo que Hayek quería decir en el postscriptum de Constitution of Liberty, los fundamentos de la libertad, cuando hablaba de por qué no soy conservador. Ahora, tengo muchos buenos amigos y colegas que creen que es bueno hacer una alianza, como recién decías, Nati, para las próximas elecciones legislativas. Yo personalmente creo, a lo mejor exagero cuál es la situación del momento, pero veo que se está cayendo la estantería. Estamos en una situación gravísima, sin perjuicio de lo que decíamos, Nati, antes de entrar al aire, de los elementos para ser tan optimista, especialmente de gente joven, en distintas fundaciones, empezando por Libertad y Progreso, pero muchas otras, en Corrientes, en Tucumán, en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, en fin, que están dando peleas extraordinarias en la batalla cultural. Pero creo que es tan grave la situación que yo no haría ningún movimiento para fraccionar o debilitar en lo más mínimo esta oposición que milagrosamente tenemos del 41% y con peso en ambas cámaras, más en diputados que en senadores. Me parece que habría que tratar de acercarse a ellos para tratar de marcar la agenda, correr el eje para que se acerquen lo más posible, como digo, el interbloque radical a ese extraordinario personaje, Leandro Alem, que el radicalismo se desfiguró a partir de la declaración de Avellaneda de 1945. Es de esperar que retomen sus fuentes. Seguramente no podrán usar el lenguaje que vos, Nati, y yo utilizaríamos porque es tan atrasada la batalla cultural que el político no puede utilizar un lenguaje que la gente no tiene la menor idea de qué es lo que se le está hablando. Habitualmente pongo el ejemplo del individuo que está hablando sueco con una audiencia hispanoparlante. El primer principio para poder comunicarse en sueco es que la audiencia hispanoparlante entienda sueco. Si no entiende sueco, mira para otro lado y no entiende lo que está diciendo. Estamos muy atrasados, por ejemplo, lo que decíamos recién, del control de precios. Hace 4.000 años que venimos de fracaso en fracaso con el control de precios y todavía seguimos con esta cuestión. Es una cosa increíble. Entonces, a mí me parece que habría que fortalecer esta oposición que milagrosamente se constituyó. Ahora, ¿cuál es mi interpretación? ¿Por qué la gente votó y apareció esta oposición? Yo creo que la enorme mayoría no fue para apoyar la gestión fracasada de la gestión anterior. Fue un grito desesperado
para tratar de conservar principios fundamentales como la libertad de prensa y lo que queda en pie de la justicia. Eso es lo que creo que debe ser la interpretación de esa oposición, y espero que los que estén en las bancas ahora y los que estén en el futuro sepan interpretar esto y no estemos con la cantinela desgraciada del populismo, porque no hay margen para estatismo. Estamos en un estado elefantiásico con impuestos insoportables, una deuda externa colosal, déficits increíbles, y no le echemos la culpa a la pandemia a esto. Es el gasto público fenomenal que ha venido aumentando en los últimos 70 años, pero especialmente en los últimos 15 o 20 años, un desmadre general de esto, ¿no? Entonces, mi opinión con respecto a los amigos bien intencionados y colegas que quieren hacer esto, yo diría que no lo hagan en esta instancia, lo cual no quiere decir en ninguna instancia que se haga. Yo personalmente, a mí me convenció Ezequiel Gallo, mi querido Ezequiel Gallo, en una reunión, una vez que le preguntaron qué opinaba de la constitución de un partido liberal. Ezequiel dijo: yo creo que nunca habría que establecer un partido liberal, porque empiezan las confusiones como en Colombia o en nuestra provincia de Corrientes. Decime, ¿vos sos liberal del liberalismo o liberal del Partido Liberal? Y empezamos ya con las confusiones. El espíritu liberal debería de estar en una república en todos los partidos. Ahora, de todas formas, cualquiera sea el nombre, otro partido se podrá constituir cuando la situación sea otra, tenemos otro oxígeno. Yo veo una cosa muy al borde del abismo, lo que está hoy ocurriendo, que no podemos dar el margen, y desde luego alguien podrá decir: no, nuestra idea no es fraccionar ni debilitar, pero si se está en campaña, alguien tiene que criticar a lo que existe para poder formar ese partido, si no, ¿para qué diablo forma otro partido? Y no sé, haría al que... No sé si querés que sigamos hablando, Nati, para no hacer un silencio acá. Justamente, Antonio, no le vamos a preguntar sobre qué opina él, pero sobre la legalización de las drogas. Él escribió un libro sobre la historia general de las drogas y es un tema bastante controversial. Quería saber su opinión porque hay, digamos, liberales a favor, hay liberales en contra. Dicen, bueno, la legalizamos, pero en realidad va a generar una mayor dependencia, un mayor incentivo a consumirlo. Y hay liberales que dicen, no, en realidad si nosotros vemos las evidencias a lo largo del mundo, la experiencia en Uruguay, es que efectivamente cuando se la legalizó se bajó su consumo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que, dicho sea de paso, la mejor experiencia es la de Portugal, pero yo escribí un libro. Es muy importante la opinión de Antonio acá, que yo me he inspirado en él. Yo escribí un libro que se llama La tragedia de la drogadicción, una propuesta con prólogo de Carlos Alberto Montaner, donde sugiero la inmediata legalización de todas las drogas. Y hago un paralelo con lo que ocurría con la ley seca, que produjo unas corrupciones fenomenales, que produjo gente intoxicada que no podía demandar ir a hospitales o atenderse con médicos o demandar legalmente porque se autoinculpaba debido a la ley seca. Es lo que pasa hoy con las drogas. Y respecto a los estímulos, no puede haber un estímulo mayor. Por ejemplo, hoy en la zona de Bronx, en Estados Unidos, le pagan a chicos $15,000 semanales para colocar en colegios y en bailables, debido a los márgenes operativos fenomenales que hay como consecuencia de la prohibición. Milton Friedman ha sido, yo creo, la punta de lanza para explicar esto. Bueno, Milton Friedman empieza diciendo que es una estupidez hablar de la guerra contra las drogas, porque la guerra es contra las personas, no es contra la aspirina o contra no tiene sentido hablar contra las drogas. Yo abro mi libro con un acápite de un sacerdote que habla de la gran hipocresía de este tema de la prohibición de las drogas. Yo creo que como
ha puesto de manifiesto Mario Vargas Llosa, ha puesto de manifiesto expresidentes que han peleado directamente el tema de la droga, como Vicente Fox en México, como Fernando Enrique Cardoso en Brasil, como Oscar Gavidia en Colombia, que los tres sugieren liberar las drogas. Incluso el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, sostiene que hay que liberarlas antes que las drogas terminen con la democracia. Yo creo que esto que estamos hablando ahora, Nati, con ustedes, si hay algún político, generalmente hay que tener mucho cuidado de lo que se dice, porque es muy probable que esté metido de una u otra manera, porque son temas de jueces, temas de policía, tema de la DEA. Hace poco una camioneta de la DEA en Salta chocó y salieron un montón de paquetes con drogas de la misma camioneta que estaba haciendo contrabando en esto. A mí me parece que si queremos proteger la salud de la gente, es muy importante eliminar este enorme aliciente que es los márgenes operativos, que incluso dan pie para las drogas sintéticas, que son mucho más devastadoras para el cerebro que las naturales, como consecuencia de esos márgenes operativos. Ahora, me parece en este punto muy importante, yo aprovecho para decir, ahí me parece que están entrando. Sí, bueno, tenemos ahora señal de vida. Sí, pero yo ahora no sí me consta que vives. Sí. Ya, estoy encantado de confirmarlo, querido. Ahora. Bueno. Ahora. ¿Se oye bien? Ahora, Nati tiene una pregunta para ti que me la hicieron a mí y no me corresponde. Me parece que es para ti la pregunta. Sí, usted te escribió. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, la verdad es que es un honor, Antonio. Usted escribió 2 libros sobre la historia general de las drogas. Yo quiero saber cuál es su opinión sobre la legalización de las drogas, cuál es mirando la experiencia a nivel mundial, y qué opina de aquellos que dicen, bueno, pero si legalizamos la droga, en realidad lo que va a pasar es que va a incrementar el consumo, va a haber más gente dependiente. ¿Qué opina? Esa pregunta es terriblemente ignorante. Primero se burla de los 3 tomos que publiqué, donde precisamente se aborda la respuesta, que no es para nada una legalización de las drogas por razones de profundidad inexcusable, sino una derogación de la prohibición, como aconteció con la ley seca. Lo del salto exponencial de consumo. Recuerden que la heroína fue de venta libre, sin receta, en todas las farmacias del planeta más de 30 años. Y no había yonkis, no había alarma social, no había abuso de la heroína. El primer abusador de la heroína aparece en los años 50 y es William Burroughs, que luego se hizo muy famoso como beatnik y creador de una nueva forma de escribir en prosa, a mi modo de ver un disparate y un rollo, pero en fin, ese es el primer yonki. Durante 30 años antes, la heroína se vendió sin receta, con la falsa promoción de que no adiccionaba y quitaba a los hábitos de opio y morfina. Y nunca, nadie, jamás, ella, que esté conocido. ¿Basta mi respuesta? ¿Basta mi respuesta? Sí, muchísimas gracias. Lo presentamos porque no tuvimos la oportunidad. Antonio Escotado es jurista, filósofo, sociólogo de mayor peso de España. Uno de sus mayores libros de difusión es Los enemigos del comercio, en 3 tomos. Así que bueno, Alberto Venegas Lynch tuvo quería hacer un pequeño resumen de ese libro, y así comenzamos a introducir lo que es la conversación entre estos 2 grandes referentes.
Bueno, no, yo solamente comentaba que igual que decimos habitualmente que es importante que los liberales tengan ese extraordinario tratado de economía de Mises, que lleva el título muy atractivo de Acción Humana, para mostrar que esto no se corta en tajos, que abarca todo tipo de conductas. Del mismo modo, creo que para adentrarse en conceptos históricos y análisis filosóficos de gran calibre, me parece que estos 3 tomos de Los enemigos del comercio deberían de estar en estas bibliotecas. Ahora, me gustaría, porque no quiero hablar yo demasiado, porque hace 40 minutos que yo estaba hablando para hacer tiempo para que entrara Antonio, así que me gustaría aprovecharlo, Antonio, en esta pregunta. Últimamente, un alumno me dijo ayer o antes de ayer que Antonio había escrito algo, no sé si esto es correcto, pero en fin, que había escrito algo sobre sus pronósticos o su visión de China. Entonces, mi pregunta que yo quisiera hacerle a Antonio es esta. Hay 2 tesis, puede haber una tercera, a lo mejor Antonio tiene la tercera, pero hay 2 tesis que yo veo enfrentadas. Por un lado es Guy Sorman, que escribe el libro que se llama China, el imperio de las mentiras, y él, después de vivir 1 o 2 años, creo, en China, llega a la conclusión que el aparato totalitario en última instancia va a triunfar sobre esos islotes de libertad que han producido resultados tan extraordinarios. Esa es editorial sudamericana, China, el imperio de las mentiras, de Guy Sorman. Y por otra parte está Eugenio Bergolá, que ha sido embajador español varias veces en China, en un libro que se llama La Segunda Revolución China, que presenta la tesis opuesta. Él dice que precisamente esos islotes de libertad se van a ir multiplicando y va a ser imposible que el aparato finalmente triunfe, y que va a triunfar la sociedad abierta a pesar de todas las restricciones que hay hoy día, especialmente con Internet, la libertad de prensa, la cantidad enorme de gente que se muere por hambre, los que no participan de esos islotes de libertad. Pero en todo caso me gustaría conocer las reflexiones de Antonio respecto de este tema. Pues te lo agradezco mucho, Alberto, porque sí, lo que metí es un par de tweets en la red, prácticamente diciendo: los pálpitos pueden ir en la dirección de que, bueno, lo complejo se va a seguir sobreponiendo a lo simple, y China, queriéndolo o no, se inclinará hacia esa libertad, digamos, hacia esa democracia que desde siempre teme. Porque no olvidemos que el Tao le dice al príncipe: príncipe, no ilustres al pueblo, déjale en su ignorancia. Es decir, que los chinos tienen en parte heredado el sentimiento de que cualquier asamblea democrática será peor, incluso que un déspota venal y sanguinario. Sin embargo, yo no me puedo apuntar a la tesis de que crece el totalitarismo solamente, porque lo que tú y yo sabemos es que ese país ha tenido unas tasas de crecimiento como ningún otro en la historia de la humanidad, y durante un tiempo tan sostenido, Alberto, como ninguno de los países o naciones que conocemos. De modo que le quiten a China lo bailado. Si quieren, que desprecien la obra de Deng Xiaoping, aquel enanito que no llegaba al 1,60 m, no llegaba al 1,60 m, 1,69 tenía, 1,59 tenía Deng. Por ejemplo, ese hombre devolvió la idea del lucro privado, Alberto. El lucro privado como una institución benéfica para todos, es decir, sometible y perfectamente aprobada por el imperativo categórico kantiano.
obra de tal manera que tus actos puedan convertirse en regla de conducta universal. Es un privado. Claro, esto ha sido una revolución tremenda. Yo no sé qué piensas tú. Ahora, por favor, dime tú cuál es tu posición sobre China. Sí, no, pero me gustaría saltearme yo y aprovecharte más, Antonio, porque debido a los problemas tecnológicos y especialmente a tu amigo Raúl, se ha demorado tu participación y has podido hablar poco, así que me gustaría elaborar también. Hay un libro tuyo que tiene una colección de tus artículos que se llama Frente al Miedo, que ha sido editado en 2015 y que lo aproveché mucho a ese libro y me gustaría si pudiéramos elaborar o si pudieras elaborar sobre eso que dices de la responsabilidad de cada uno, que hemos la libertad hemos de ganarla día a día, dices tú en ese libro. Y a mí me da la impresión, Antonio, que si la gente de buena voluntad, que está inclinada hacia la libertad, hacia los derechos individuales, hacia la propiedad privada, dedicaría algo, aunque sea una porción muy pequeña de su tiempo, todos los días, no estaríamos en el mundo con los problemas que estamos. Creo que los padres fundadores en Estados Unidos, especialmente Jefferson, al decir que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, yo creo que no es una exageración decir que todos los días o todas las noches antes de acostarnos deberíamos de preguntarnos ¿qué hice hoy para que me respeten? Y si la respuesta es nada, es la consecuencia que estamos viviendo. Hay mucha gente que piensa, bueno, Antonio Escotado es un intelectual de envergadura, es él el que se tiene que ocupar de defendernos mientras yo me ocupo de mis arbitrajes privados, que digamos son muy legítimos los negocios privados, pero habría que dedicar algo de tiempo, no importa a qué se dedique la persona, sea la música, la jardinería o lo que fuera, destinar algún tiempo a que lo respeten. Me gustaría, si en esa frase tuya, la libertad hemos de ganarla día a día, si puedes elaborar un poco sobre eso. Otra vez, gracias, Alberto. Es que Hegel decía que para amar la libertad hay que ser libre. Lo decía a propósito de los griegos. Y decía, los griegos llegaron a amar la libertad porque llegaron a ser libres. Ser libre es gozar la libertad, no solo conquistarla, gozarla, convertirla en sustancia, en esencia de la vida. Y en la práctica, claro, esto se manifiesta en que estás obligado a ser admirable, que es necesario que cada mañana hagas algo para que tu vecino al acostarse piense igual de bien o mejor de ti que el día previo. Es decir, las personas deben esforzarse en hacer actos admirables. O sea, no se está hablando de la virtud de otros, se está hablando de la virtud propia. No hay que olvidar que los actos virtuosos son aquellos que se consuman entendiéndose como su propio premio, no como resultado de coacciones o premios exteriores. Aristóteles dedica toda una gran parte de la ética a Nicómaco y también de las otras éticas a eso, a mostrar hasta qué punto esto es completamente práctico y concreto. Por ejemplo, el hombre debe ser liberal con su dinero, pero no pródigo. Y mucho peor, por supuesto, tacaño, roñoso. Pero esto va sucediendo con todos y cada uno de los ánimos humanos. Lo único que necesitamos es amar la libertad. Y ojo, para amar la libertad, Alberto, a mi juicio, es preciso amar la curiosidad. Es preciso amar todo lo que no es nuestro ombligo, todo lo que no es nuestro
círculo privado de vida. Y entonces, si tenemos curiosidad, finalmente ya somos con eso mismo, científicos. Científicos de verdad, ¿no? Como estas tonterías que ahora dicen, los científicos dicen que el escarabajo no sé qué, sin darse cuenta que deberían decir los entomólogos, por supuesto, porque son los que se dedican a los escarabajos. ¿Qué te parece? Me parece que defines muy bien lo que es la aventura del pensamiento, la curiosidad, el estar, en ese sentido, Karl Popper hace poco en Libertad y Progreso me sugería la gran Candelaria Elizalde que hablara sobre la sociedad abierta y sus enemigos, y Popper elabora mucho sobre que en el conocimiento nunca llegamos a una etapa final, estamos siempre en evolución, en procesos de descubrimiento. ¿Cómo, perdón? De falsa habilidad, como decía Popper. Estamos siempre dentro de falsa habilidad. Sigue, por favor. Claro. Por eso, para seguir con Popper, cuando él explica que el conocimiento es una serie sucesiva de corroboraciones provisorias, subrayo lo de provisorias, abiertas a refutaciones. Y en ese sentido, la curiosidad a escarbar, te quiero contar algo que me ha ocurrido en estos días, a propósito del descubrimiento. Estoy preparando una columna en eso, y es de un personaje que me ha resultado especialmente atractivo, que es Lafayette. Fíjate que he descubierto en ese personaje que, como se sabe, lo que es de público conocimiento es que Washington lo designó general en la Guerra de la Independencia en Estados Unidos y participó como militar muy activamente en la Revolución Francesa antes de la Contrarrevolución, cuando tomaron los jacobinos tuvo que fugarse a Bélgica, pero lo que no se conoce de Lafayette es sus estudios. Es cierto que Montesquieu, que Constant, que Madame de Staël, que Voltaire, Diderot, d'Alembert, en fin, lo ha explorado, pero hay un estudioso, Turgot, que lo había estudiado Lafayette en trabajos muy pocos conocidos por el público. Yo lo que voy ahora en mi texto poner, lo que creo que es por primera vez se pone en el mundo hispanoparlante, algunos textos de Turgot que habían sido estudiados por Lafayette. O sea, no era un individuo de armas y de sables vacío, sino de un gran contenido. Lo que pasa es que ha escrito muy poco. Una de sus cosas más difundidas es una composición que le hicieron hacer a él cuando tenía 15 años sobre lo que es la diferencia entre la fuerza bruta y el intelecto, que es una maravilla esa composición. Ahora, estos trabajos de Turgot, que los ha explorado, son realmente notables, que es lo que le permitió que él, siendo miembro de esa asamblea de los 3 estados en la Revolución Francesa, junto con Mercier de la Rivière, pudiera elaborar sobre la Declaración de los Derechos del Hombre, que cuando la gente livianamente dice la igualdad en Francia, no ve que en el segundo punto del artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre está referido expresamente que dice la igualdad de derechos de cada uno, y en el primero habla de la propiedad privada, junto con Mercier de la Rivière, y curiosamente algo que he explorado y descubierto en algunas biografías de Lafayette, que a veces lo pasan por alto o es un pasaje que lo pasa rápidamente, que desde el otro lado del océano Jefferson lo estaba asesorando a Lafayette para esa Declaración de los Derechos del Hombre. En resumen, me fui un poco por las ramas, pero solo quería ilustrar lo que estabas diciendo, Antonio, de la importancia de la curiosidad y la satisfacción
enorme, digamos, podemos decir, un orgasmo intelectual cuando uno descubre nuevos personajes como Lafayette o nuevos conceptos, o cuando uno se da cuenta que tiene que corregirse de una cosa anterior que ha dicho. Por ejemplo, lo que te decía Antonio en nuestra conversación tan agradable anterior que tuvimos por Zoom, decía que te debo a ti, a través de alumnos míos de la Universidad de Buenos Aires, el haber abandonado mi posición absurda y contradictoria de la prohibición de las drogas. Gracias a ti, lo quiero subrayar nuevamente. Y cuando uno descubre ese error, en realidad uno siente que ha mejorado, que ha dado un pasito, aunque sea milimétrico, en la buena dirección. Completamente, Alberto. Es que Lafayette a mí siempre me ha parecido súper interesante, porque yo estudié con bastante proximidad a Jefferson, traduje partes de su obra también, y Lafayette es un señor lo único que me ha mosqueado es saber que era miembro activo de los masones carbonarios. Eso me ha dejado un poco helado. Digo, ¿no será que este hombre puede tener un lado, un coté como así excéntrico, puramente excéntrico? Porque ya lo de masón carbonario no lo entiendo, me parece heroico todo lo que hace en América, lo que hace luego en Francia, o sea, el teórico que es de la libertad política, práctica, y su ejemplo, me parece todo fantástico. Y me encanta sobre todo lo que dices de el orgasmo de descubrir que estabas equivocado. Es decir, cómo al irse abriendo la historia, entonces descubres que por fortuna no eres tú solo, de repente tú eres la historia, tú ya eres el mundo, y entonces te puedes librar de esa autorreferencia, que a mi juicio es la verdadera rémora del ser humano, esa cosa de atenerse a sí mismo cuando uno todavía no es sí mismo, porque finalmente sí mismo es lo otro, es decir, es la realidad del mundo, es la riqueza infinita de lo real, ¿no? Y claro, eso toma tiempo. Los padres intentamos explicarlo a nuestros hijos, pero a veces no lo sabemos nosotros mismos. Y claro, bueno, ahí se rueda la bola, ahí va la rueda del destino, haciéndonos. Yo creo que tú y yo coincidimos mucho y no sé a qué punto me honra y me alegra ser amigo tuyo, aunque sea desde hace poco. Pero vamos viendo que hay más razones para saludar, festejar, celebrar, que para entristecerse. Y mira que, por ejemplo, yo he pasado por lo que no tiene nombre, que es perder un hijo. Porque hay nombre para huérfano y huérfana, no hay nombre para el padre o la madre que se queda sin él. Pero a pesar de todo, yo sigo siendo como tú, optimista. Hay un elán vital, una fuerza, un sí interior que anima las cosas y al hombre de buena fe. Porque si falta fe, amigos, ya estamos mal desde el principio. ¿Qué te parece? Fíjate que en relación a lo que estás diciendo del vínculo con los otros, ahora para un seminario que yo sugerí que copiáramos, ya que estamos en la pandemia, el sistema del Liberty Fund, pero como no lo podemos hacer presencial, hacerlo por Zoom, y en lugar de hacerlo 15 personas, hacerlo 8, y se lo sugerí al rector de la Universidad del SEMA, y lo bauticé como el Foro de la Libertad, y vamos a tener un primer encuentro ahora próximamente. Y uno de los temas que yo sugerí que se discutiera ahí es este paper de Hayek, que fue una conferencia del año 45 en Dublin, que se llama Individualismo verdadero y falso, donde Hayek ahí explica, y me hizo recordar lo que tú decías recién en relación con lo otro, que hay la maldita costumbre de
endilgar a los individualistas la caricatura como si fueran aislacionistas, en lugar de señalar que precisamente la cooperación social y la división del trabajo hace que nos relacionemos. El mismo proteccionismo, los aranceles, el veneno del nacionalismo, son aislacionistas. Los que critican al individualismo son realmente aislacionistas. Parece que los individualistas somos narcisistas o somos individuos cerrados a la relación con los demás. Y Hayek lo explica muy bien. Dicho sea de paso, te cuento, Antonio, que mi padre lo tradujo al castellano a principios de los años 60, a ese libro en su Centro de Estudios para la Libertad. Y también te agrego de paso que gracias a mi padre yo soy liberal y no tendríamos esta conversación contigo ni esta amistad cibernética o virtual si no fuera porque mi padre me mostró otros lados de la biblioteca, porque si no yo sería probablemente trotskista o keynesiano, para decir lo menos. Exacto, exactamente, sí. A mí mi padre no me pudo ayudar tanto porque era un hombre encantador, lleno de cualidades, pero no era estudioso. Y entonces, pues no, estos matices, pues no le interesaban y entonces no me los transmitió. Tuve que irlos descubriendo pues solo, con ayuda de amigos. Lo que pasa es que en cierto momento de la vida uno siente que el tiempo se puede emplear mejor o peor. Sé que es prácticamente imposible que una persona, digamos a los 15 o a los 50, se plantee, pero ¿no será lo verdadero todo aquello que no soy yo? Es decir, no deberé atender a todo lo distinto de mi universo privado. Para entender algo, para empezar de mi universo privado, bueno, eso no se lo puedo pedir, ni a los 15 ni a los 50. Eso es una idea que es relativamente profunda o abismal incluso, de la condición humana y de la naturaleza de lo que es. Dime, te veo con ganas de hablar. Sí, ahora, Antonio, si a Nati le parece bien, me gustaría, si nos puedes contar, Antonio, cuáles fueron las lecturas y los pensamientos que te hicieron inclinarte hacia la tradición de pensamiento liberal. ¿Cómo fue ese cambio? Yo he quedado, y nunca lo he hecho, pero alguna vez a lo mejor lo escribo, un libro con mis amigos liberales, honestos intelectuales, muy inteligentes, ex-marxistas, que les he preguntado en distintos momentos qué es la lectura, qué hizo el clic, qué es lo que más le gustaba del lado de las izquierdas y qué es lo que hizo el tránsito. No sé si, Nati, te parece bien que lo podamos oír, Antonio, en esto. Perfecto, me parece. Pues sí. Yo empecé estudiando como la crème de la crème del pensamiento marxista. Intenté ver si Marx, a quien adoraba entonces y tenía por verdad objetiva, si Marx tenía algún intérprete en el siglo XX. Y encontré básicamente a Georgi Lukács y a Karl Korsch. Ya también había algún otro, porque no sé si recuerdas que el propio Vogel fue marxista cerrado en los comienzos, luego por supuesto fue totalmente anti-marxista. Pero yo estudié a Lukács y estudié a Korsch. Me di cuenta que Lukács era mucho más profundo, que tenía mucha más obra. Y de paso estaba estudiando pensamiento medieval. Dije, me dio la falera aquella, Juan Escoto, y gente así. Y era una especie de alternancia entre Lukács y la alta teología medieval, de la primera época medieval. Y claro, acabé comprendiendo todo como si pusiesen las palabras con mayúscula. O sea, el proletario era proletario con P mayúscula. La conciencia de clase era conciencia y clase con mayúscula. O sea, era como una explicación
que se basaba en aumentar todo y sustancializar todo. Y, sin embargo, reducirlo a la cuestión de todo es una parte de la humanidad explotada que se va a liberar y que al liberarse va a derramar manantiales de bondades y de opulencia por toda la superficie de la tierra. ¿Quién me sacó de esto? Pues yo diría que empezó a sacarme de esto Schumpeter, con el capitalismo, socialismo y democracia. Y luego ya empecé a deleitarme a fondo con él y ya a leerlo todo. Quedé alucinado con la teoría del desarrollo económico, que creo que es del año 13, que es un librito así, pero que es magistral. Porque por primera vez dice, mire señora, aquí había un anillo producción-consumo, ¿no? Y el régimen general era la escasez. Bien, aquí ahora montamos una espiral llamada desarrollo y entonces va a haber ciclos, va a haber altas y bajas, pero vamos para arriba en todo caso. Y entonces eso es la teoría del desarrollo, si no me equivoco, de Schumpeter. Y luego me he leído de los ciclos y sobre todo la historia del análisis. La historia del análisis económico es lo que yo intenté hacer con los enemigos del comercio, pero aplicado concretamente a la idea de que la propiedad es robot y el comercio es su instrumento. Y me quedé contento, claro, porque siguiendo eso, sin soltar eso, ir viendo fenómeno a fenómeno de los que iban aconteciendo, incluido Lafayette, por ejemplo, era una maravilla, ¿no? Pues todo un poco casaba, ¿no? Y aún ahora, a mi juicio, sigue haciéndolo. Ya tengo un libro que va a salir dentro de unos días, pero lo tengo impreso desde abril. Alberto, se llama Hitos del Sentido. Que me temo que es una mezcla... ¿Cómo, perdón? Hitos del Sentido. Hitos, con H. Y a su título dice Notas sobre la Grecia arcaica y clásica. Pero ya lo verás cuando lo veas. Habla mucho de Grecia arcaica y clásica, pero en realidad 2/3 son de otra cosa, que es una mezcla como de José final del anciano y como nunca. Ya veremos. Perdón que te interrumpa, Antonio. Esa lectura tuya de Schumpeter, Capitalismo, Democracia, Socialismo, ¿en qué año lo abordaste a ese libro? ¿En qué año estamos hablando? Muy bien preguntado, es que es totalmente pertinente. Muy tarde, yo diría que bien entraron los años 90, digamos 92, 93. Es cuando yo recuerdo que he ojeado Capitalismo, Socialismo, Democracia, pero que no me lo he leído porque no lo entendía. Porque yo estaba en la posición, digamos, Juan Escoto y Dibujana mezclado con Lukács, esa especie de cóctel enloquecido, donde permanecí años poniéndole mayúsculas a las palabras. Pues dime. Bueno, Nati, te estoy bloqueando las preguntas. Yo mientras haces la pregunta voy a buscar un libro acá para mostrar. Bueno, primero vamos a invitar a la gente que sigan preguntando por el chat. La primera pregunta es sobre el aborto. ¿Qué opinas sobre la legalización del aborto en la Argentina? Es un tema bastante delicado, polémico, que siempre está en boca de todos y está en agenda, y queríamos saber su opinión. Me parece muy bien, la pregunta es profunda, pertinente, agradezco la oportunidad de explayarme. He sido, digamos, víctima personal, una vez de un aborto involuntario y otra vez de un aborto voluntario. Mi criterio es que cualquier persona mayor de edad que quede embarazada, bueno, mayor de edad, incluso diría yo mayor de edad real, porque si la ponemos mayoría a los 18, a los 16, a los 21, eso lo veo numérico y en cierto modo oculto, periférico. Digo, cualquier persona con juicio más o menos adulto, debe decidir sobre si interrumpe o no su
embarazo. Creo que el tema no es si el derecho pertenece a la mujer, sino, uno, si la sociedad tiene derecho a castigar a la mujer que aborta. Dos, si la mujer que aborta tiene derecho a pedir asistencia gratuita para ello, en cualquier caso, o solo en casos particulares. Vamos a lo primero. ¿Tiene derecho la sociedad a castigar la interrupción del embarazo? Aristóteles calculaba en 7 semanas la formación de algo parecido a un ser humano. Y Aristóteles, como sabes, era fisiólogo, es decir, era un hombre con profundo conocimiento de anatomía, había hecho disección, sabía de lo que hablaba. Pues entonces habla de 5 semanas y dice que a partir de 5 semanas lo que la mujer lleva dentro es un ser humano. Luego en romano se llamará nasciturus. Y entonces ya, por una parte, es suyo, pero otra parte es un ser humano y está sometido a las mismas normas que regulan la vida de otros seres humanos. No le hace falta haber nacido para ser humano. De modo que si tiene la pregunta primera, si tiene la sociedad civil derecho a castigar a la ciudadana que interrumpa su embarazo, bueno, la respuesta es sencilla. La ciudadana que interrumpa su embarazo después de X tiempo, y entonces fíjese en semanas o en días, a partir de ese momento no tiene otro derecho más que abortar alegando violación, error grave e injustificable, cualquier cosa que no sea mi santa voluntad. Ahí no vale el me da la gana. Intento contestar la pregunta 1. Vamos a la 2. Si es que no tienes tú que decir algo de ahora que pase a la 2. No, vale. ¿Cuál era la 2? Antes de ir a otro capítulo, me gustaría dar Así es broma, respecto del aborto. De la primera. Yo no creo que esto es una cuestión que dependa de la instancia del embarazo. Yo creo, y en realidad lo que me estoy respaldando, es en lo que dice la ciencia. Por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina en la Argentina. Desde el momento de la concepción hay un ser humano en acto con la carga genética completa, distinta del padre y de la madre. Me parece a mí que resulta una arbitrariedad el sostener que 5 minutos antes del alumbramiento hay una cosa distinta a 5 minutos después. Tan arbitrario es que me parece que para seguir con el razonamiento de un ser que nace, que no tiene una serie de facultades que tiene un niño o un adolescente, esa lógica podría incurrir en la justificación del infanticidio, puesto que no hay una mutación de la especie entre el momento de la concepción y durante los 9 meses. Y lamentablemente en esta instancia de la ciencia, como los niños y las niñas no crecen en los árboles, sino en el útero materno, mientras no haya transferencias de úteros, el hecho de, como se dice, interrumpir el embarazo, que me parece que es una forma elegante de no referirse a homicidio en el seno materno, Sí.
Me parece que es cierto, absolutamente cierto, que la madre es dueña de su cuerpo, pero no es dueña del cuerpo de otro. Y como digo, la carga genética está completa desde el momento de la concepción. Ahora, no podemos jugar nosotros a ser juristas ni ser jueces de cuál debe ser la reprimenda, si debe ser un tirón de orejas o debe ser la cárcel o cuál es la reprimenda. Ese va para otro capítulo. El hecho es que muchas veces se dice, bueno, pero alguien que rompe una semilla no está destruyendo un árbol. En realidad el que rompe una semilla está destruyendo algo del reino vegetal, y el que destruye un niño o una persona en el vientre materno está destruyendo una persona de la naturaleza humana que está en potencia de ser niño, adolescente, viejo, anciano, lo que fuera. Todos nosotros, los que estamos hablando acá, estamos en potencia de muchísimas cosas, pero somos seres humanos en acto. En otros términos, como Ronald Reagan ha dicho, que es una suerte para los abortistas que no se les haya aplicado la receta que ellos mismos patrocinan, porque si no estaríamos vivos. Me parece, respecto de la violación que se mencionó tangencialmente, que es el acto más repugnante que se pueda concebir, probablemente, pero eso no justifica la violación de otra vida. En ese sentido, el que ha comenzado con estas investigaciones genéticas ha sido Lejeune, Jérôme Lejeune en la Sorbona, pero yo tomo esta declaración última ahora de la Academia Nacional de Medicina Argentina, pero ha habido muchas declaraciones en ese sentido de médicos. A mí me parece uno de los espectáculos más tristes, como dice Ron Paul, el ex candidato a presidente 3 veces en Estados Unidos, probablemente no haya en la historia de la humanidad, subrayo, en la historia de la humanidad, un político de la envergadura de Ron Paul, su último libro que ha escrito hace poco, que se llama Liberty Defined, donde está dedicado a Mises, a Hayek, a Rothbard, a Sennholz y a Leonard Read, mis 5 profesores de quien recibí clases presenciales, y es por orden alfabético, son 50 temas. El primero, por orden alfabético, es Abortion, donde él dice que le llama mucho la atención la gente que se opone a la pena de muerte para criminales y la quiere aplicar para inocentes. Julián Marías ha hecho un paralelo con respecto al aborto, diciendo que él le llama el síndrome Polonio, y hace un paralelo con Hamlet, donde se mata a una persona con una espada a través de una cortina sin ni siquiera mirarle la cara, diciendo que es un acto de una cobardía. Yo en un grupo de estudiantes una vez en la universidad les pasé un film que se llama The Silent Scream, el grito silencioso, donde se muestra las primeras instancias de ese ser humano. Reconozco que yo me salí del aula porque no puedo ver eso, pero lo quería mostrar y exhibir para ver, me parece algo que en el mundo libre está ocurriendo, y a mí personalmente es algo que me parece un bochorno. Pero no para cambiar de tema, sino para seguir con lo que estábamos hablando antes, y que no aparezca que soy un vendedor ambulante, pero quiero para la audiencia mostrar estos libros que quiero mostrar, porque este es el primer tomo de Los enemigos del comercio. Acá está el otro tomo, el tercer tomo, y este es el segundo tomo. Vean ustedes, es una cosa de una sabiduría notable el pasar por todas las instancias de la humanidad
de mi amigo Antonio, que tal vez no tengamos coincidencia, tal vez digo, con respecto al mal llamado, me parece a mí, aborto, pero lo interesante, además, perdón, ¿sí? Sí, quiero volver, porque sí, me has hecho cambiar de idea ahora mismo acerca de la justificación del aborto por violación. Me has hecho cambiar de idea, ni más ni menos. Estoy todavía digiriendo el cambio. Tienes razón. Lo de Aristóteles de tantas semanas esperando la formación del homúnculo es una trivialidad. Tú tienes razón. Lo que pasa es que esto me cambia mucho los esquemas y ahora a nivel inmediato me quedo un poco desnudo. Lo que te pregunto es, ¿y en caso de malformación genética, es justificable el aborto? Bueno, yo te contestaría esto, querido Antonio, que por lo que me acabas de decir recién, demuestras una emocionante honestidad intelectual, porque muy poca gente es capaz de dar así la razón o de cambiar, en fin. Yo creo, Antonio, que si uno justifica por malformaciones el matar a un chico, uno para ser consistente debería también matar a inválidos y matar a gente que ha tenido accidentes o que ha nacido y ha desarrollado por su cuestión genética de tener distintas malformaciones de distinta naturaleza. Por otra parte, y esto a lo mejor me salgo un poco del tema, pero hay un grupo de gente donde analiza el comportamiento de chicos Down y que muestran, porque el punto este de que todos somos ignorantes, solo que en temas distintos, me parece importante subrayarlo en las distintas capacidades de la gente, ¿no? No, pero en este grupo... Perdóname, yo me refiero a estos casos con dos cabezas, por ejemplo, o con cabezas unidas, o con un corazón el uno y un riñón el otro. Es decir, que hablamos de matar a ese ser, pero yo creo que ese ser vivo estaría deseando matarse. O sea, yo tomo mi propio ejemplo. Ahora ya estoy en una época de decadencia física, no intelectual. Tengo como una especie de furor contemplativo que me hace seguir siendo dichoso. Pero si a mí me condenasen a seguir aguantando mis achaques a medida que progresen, estarían haciéndome un daño incalculable, como esas personas que teóricamente se han muerto, pero los mantienen vegetativos. Yo acabo de llevarme un disgusto de caballo con mi amigo Luis Eduardo Aute, un amigo íntimo, que lo han tenido viviendo en vegetativo 3 o 4 años. Yo creo que en el fondo ahora el aborto nos va a llevar al tema de la eutanasia, fíjate lo que te digo, que es un temazo enorme. Me parece que viene alguien. Sí. Pasa. ¿Quién es? Sí, yo. ¡Ay! Es mi esposa, Alberto. Es mi esposa. Fíjate qué casualidad. Bueno, así es la vida. Estoy en Ibiza y viene mi esposa, que está viviendo también, pues bueno, en Madrid, pero bueno, esto es una casualidad asombrosa. ¿Sí? Estamos, no, míralo aquí abajo, vea. Aquí, estamos aquí. ¿Quién es? Bueno, yo he hablado con Alberto alguna vez por Zoom. ¿Estás por Zoom? Sí, estoy con Zoom. Vale. Ahora, espéranos un rato, espéranos un rato, siéntate, ponte cómoda, o en la cama. Seguimos. Oye, si tú la llamas a tu mujer, yo la llamo a la mía, porque si no voy a estar en desventaja. Bueno, no, pero te quería decir esto, Antonio. Yo creo que tú tocas otro tema, que es el tema de la eutanasia, y yo diría el tema lindante del suicidio, que me parece que es de una naturaleza completamente distinta. Acá yo sé,
que presento otro tema muy controvertido, pero hay un sacerdote que se llama Domingo Basso, que escribió un libro que se llama Nacer y morir con dignidad, donde pone como ejemplo el suicidio de 2 monjas que se suicidaron en Italia antes de ser violadas por soldados fascistas. Entonces, yo creo que el tema, hay una profesora en la Argentina también, hay dicho sea de paso, una persona que yo no sé si has conocido personalmente, pero en todo caso sé que tú has traducido su libro, que es Thomas Szasz, que escribió un libro sobre el suicidio que se llama La Última Libertad. Yo creo que eso es muy respetable. Es otra cuestión completamente distinta, me parece a mí, el tema de la eutanasia y el tema del suicidio. Pero ya que lo mencioné a Thomas Szasz, que también tiene trabajos muy interesantes elaborados sobre las drogas, como tú sabes, tú has traducido del inglés uno de los libros de él, pero lo que más me interesa, a lo mejor para la audiencia le puede interesar, es este concepto que refuta Thomas Szasz de la llamada enfermedad mental. Thomas Szasz dice que enfermedad, desde el punto de vista de la patología, es una lesión a un órgano, una lesión a una célula, a un tejido, pero no se puede ser enfermo de las ideas. Él dice que es un abuso del lenguaje y muchas veces abusos de psiquiatras y de psicólogos. El libro más conocido de él, le digo a quienes se han inscrito en este intercambio de ideas, se llama El mito de la enfermedad mental. The Myth of Mental Illness es el libro más conocido, aunque tiene muchos libros. Thomas Szasz, yo me he escrito con él en la época de la correspondencia, que era no por internet. Él comentó un trabajo, tuve el honor y la satisfacción que comentara un trabajo mío en un seminario que yo participé en Seúl a mediados de los años 90. Era una persona muy generosa, una persona de un gran conocimiento, y estoy seguro que Antonio también lo conoce. La Última Libertad se llama ese libro, ¿no? Es una maravilla. Yo he sido muy amigo suyo, le he invitado a 3 o 4 congresos en España, él venía con mucho gusto. Yo le vi la única vez que decidió beber y se cogió una borrachera de tales proporciones en Cuenca que quería nadar sobre las piedras de la plaza, una plaza del siglo XIV, o así, muy alisada, claro, por el tipo. Quería nadar como si fuera una rana, esto y todo, debido a que se había tomado, palabra de honor, 4 gin tonics seguidos. Y claro, cuando luego nos metieron por su que nunca había bebido, digo, esto me va a poner malísimo, efectivamente, porque se nos muere. Luego tuvimos ahí 2 días medio como toso el propio Tom. ¿Pero por qué bebió? Porque de repente le dije yo, pero Tom, teniendo 60 y tantos años, ¿cómo es posible que no hayas bebido una copa de tu vida? Ya decía Baudelaire que el que no bebe tiene algo que esconder. Y entonces Tom dice, ¿yo esconder nada? ¿Qué me sugieres para beber? Y ahí empezó la secuencia de gin tonics. Eso para que tengas una idea de qué tipo de persona era, cómo era de bravo, cómo él luchaba siempre, él tenía como divisa la libertad, él tenía una libertad más combativa, creo yo, que la tuya y la mía. Era de una generación un poco anterior. Nos sacaba 20 años, Tom, ¿eh? Me hubiera encantado conocerlo, no lo conocí, era todo por vía epistolar. Lo invité una vez cuando yo era rector de SEADE para un acto de colación de grados y no pudo venir. Pero esto que cuentas de la borrachera de Thomas Szasz, este intercambio amistoso se está convirtiendo en una terapia de grupo, me parece. Qué risa, sí. Gracias. Pues fíjate lo que ha estado pasando. Primero, no conseguíamos conectarnos. Ahora acaba de venir mi querida esposa. Todos son sorpresas. Pues yo esperaba que viniera dentro de media horita o así.
Pero bueno, encantados. Es que nos hemos Bueno, Nati, retrasado. ¿qué pregunta? Sí, otra pregunta del público. Hay muchos que preguntaron sobre qué opinas, cuál es la naturaleza del ser humano. Es muy abarcativa, muy general, pero bueno, si nos pueden dar un pantallazo para la gente. Pues bueno, decimos Homo sapiens, también Aristóteles decía zoon politikon. Es evidente que a mi juicio, evidente a mi juicio no pega, pero es evidente que el ser humano tiene mucho de gregario y que al mismo tiempo es el único que tiene algo de individuo, hasta el final. No hay que olvidar el final del proceso de Sócrates, donde él está ante 500 hombres, la asamblea de los 500, de la cual ha formado parte hace poco tiempo, y se le acusa de querer cambiar las costumbres, y le dice a la asamblea: si tengo que elegir entre seguir vuestro consejo y el de mi daimon, os advierto que sigo el de mi daimon. Y lo mata a consecuencia de eso. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de un grupo gregario por naturaleza emerge un individuo con suficientes, digamos, testículos para decirle a la autoridad, porque esa es la autoridad, los 500, esa es la tradición. Lo siento, no pienso contradecir mi idea del bien. A mí el alma me dicta que es lo bueno, que es lo bello, que es lo justo. Respeto vuestra autoridad y aquí me quedo hasta que me matéis o me maten. Pero eso no quiere decir que en última instancia mi alma, mi fuero interno, no sea aquello que decir. Le matan. Luego se arrepienten de matarlo. Persiguen a los acusadores particulares, pero también un poco porque Atenas es desvergonzada. Deberían autoacusarse los 500 que le condenaron. Pero, ¿qué acaba saliendo de todo ello? Pues que seguimos hablando de Sócrates, que ese coraje ante la asamblea sigue siendo absolutamente actual, que el hombre necesita enfrentarse una y otra vez, como solo ante el peligro Gary Cooper, y necesita una y otra vez enfrentarse a ¿qué hago? ¿Sigo los castigos, los premios que me ofrecen o sigo lo que me dicta la conciencia? Claro, hay mucho tío que su conciencia lo que le dicta, por ejemplo, es lo que le dicta a Abraham de degollar a su hijo para probar que con eso es fiel a Dios. No, no me refiero a ese tipo de conciencia. Una conciencia crítica, una conciencia analítica, que en todo momento recuerde que somos falibles, que bien podemos decir tonterías y estar muy condicionados por nuestras emociones, nuestros intereses, conciencia crítica. Y eso, el primero que la tuvo a mi juicio fue Sócrates. Y la tuvo en ese momento, donde se le decía, bueno, eligen de la vida a la muerte, y el otro dice, bueno, sí, seguir viviendo significa hacer algo contrario a mi fuero interno. Pues miren, no. Y eso divide las aguas de la humanidad. Eso es 300, 400 años antes de Jesús. 400 años antes. Que también es medio un chivo expiatorio y también desafía a la autoridad, ¿no? Esto es muy actual, mi juicio. ¿He contestado a tu pregunta? Yo creo que me parece que es interesante agregar a lo que dice Antonio, que ese juicio a Sócrates, que lo condenaron a beber cicuta, es un precedente de lo que hoy llamamos equivocadamente democracia, que es la degradación del concepto de democracia, limitándolo solamente a la voluntad de las mayorías, que era la preocupación en Law, Legislation and Liberty de Hayek, de esta voluntad ilimitada. Yo creo que es interesante que trabajemos juntos en imaginar otros límites al poder que los que están en vigencia,
puesto que tenemos un sistema en gran parte del llamado mundo libre, de esa democracia ilimitada, donde el concepto de los derechos individuales, la dignidad del ser humano, está sujeta a las voluntades de las mayorías, y los legisladores están convencidos que cualquier cosa, en cualquier sentido que legislen, tiene que ser cumplido a rajatabla por los súbditos. Yo creo que los esfuerzos, tanto en el legislativo, el judicial, el ejecutivo, para pensar e imaginar nuevas vallas y nuevos límites, se hace imperioso, puesto que veamos lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, para no decir nada en algunos países de América Latina. Tenemos que imaginar esos nuevos límites y abrir debates en esa dirección. Hayek, en el tercer tomo de Law, Legislation and Liberty, ha sugerido algunos límites y algunas características para las cámaras, pero se me hace que eso no es suficiente. Debemos agregar al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo para terminar con este sistema que se parece más bien a una ruleta rusa o a un sistema que podríamos denominar, creo que la última vez que conversamos, Antonio, te ponía como ejemplo a este constitucionalista argentino, Juan González Calderón, que sostenía que los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, porque se basan en dos ecuaciones falsas, que es 50% más 1% igual al 100%, 50% menos 1% igual al 0%. Y yo creo que antes de que convirtamos al planeta Tierra en un enorme gulag, tenemos que poner nuevos límites a los manotazos del Leviatán. Sí, pero date cuenta que seríamos frívolos, diciendo que Sócrates era inocente. Sócrates no era inocente y lo sabía, y por eso aceptó la sentencia. También por eso le dieron a ofrecer la cicuta, que no te creas que era un derecho de todos, era un privilegio. A los criminales los dejaban morir de sed en las celdas, para no gastar ni un centavo en personas tan abyectas. No. Sócrates no era inocente. Sócrates, a mi juicio, era ese momento donde una sociedad civil deja de ser gregaria en medida suficiente para crear una individualidad que le dice a su tiempo: no seáis dogmáticos, sabed que no sabéis. El pueblo griego llegó a tener esa individualidad, y al tenerla se dio cuenta que tenía en primera instancia que matarla, porque en la inmediatez no había otra solución. Había hecho el crimen de alta traición, había desobedecido a los 500 hombres que representaban a los 30.000 hombres libres que había entonces en la comarca de la Ática. De modo que había cometido el más grave de los delitos, y él lo sabía. O sea, no seamos frívolos nosotros pensando que aquello fue la injusticia. Aquello fue un momento del desarrollo del espíritu, donde un pueblo se da una individualidad de tal calibre que no se la puede tragar. Y entonces, bueno, en los trances de medio ahogo y tal, primero lo mata, luego persigue a los acusadores, luego se echa la culpa y luego deja que vengan las escuelas a decir: él tenía razón, habéis matado al hombre que más valía, ¿cómo sois imbéciles? Hay que ser mucho más libres, mucho sinceros en adelante. Por eso yo creo que en el caso de Sócrates, que era culpable de defender valores universales de gran trascendencia, yo creo esto que mencionaste al pasar recién, Antonio, el acto de humildad del no sé socrático, me parece que es algo que deberíamos de cultivar, porque fíjate que respecto de manejar la vida del prójimo, como pretenden los megalómanos, sin comprender que ya es bastante difícil el manejar la propia vida, tener la arrogancia de manejar la de otros, pero agregaría, para poner en contexto la cuestión socrática,
que aunque fuéramos omniscientes, que estamos muy lejos de serlo, y supiéramos lo que le conviene al vecino, por una cuestión de respeto, no le podemos imponer nuestro proyecto al vecino, de manera que no es solo una cosa epistemológica de modestia intelectual, del no sé socrático, sino también y sobre todo de respeto, aunque nos resulte repugnante el proyecto de vida del vecino, siempre y cuando no lesione derechos de otros. Porque ahí en el primer tomo del libro que acabo de mostrar, de Los enemigos del comercio, donde te refieres a la Revolución Francesa y hablas del abuso de la expresión de la defensa de la patria y los derechos sociales, esto es una cosa también muy importante que Ortega y Gasset también lo ha elaborado y se ha preguntado qué es eso, en un libro que se llama La gente es nadie, donde él dice que en el fondo habría que reemplazar la palabra sociedad por relaciones interindividuales, y Hayek, en su último libro, La fatal arrogancia, sugiere, en lugar de hablar de lo social, hablar del orden extendido, porque él dice, como tú sabes muy bien, Antonio, me estoy refiriendo a quienes se han anotado en este seminario, que Hayek decía que el adjetivo social, unido a cualquier sustantivo, lo convierte en su antónimo: derechos sociales, constitucionalismo social, justicia social, etcétera, ¿no? Y me parece que es importante eso porque la idea del colectivismo entra por esta especie de manía del antropomorfismo, de tomar la sociedad como si fuera una persona, digamos, ¿no? El pueblo demanda, la nación quiere. Algunos periódicos yo veo que dicen Estados Unidos dijo y África le contestó. Es una cosa tragicómica, digamos. Totalmente, totalmente. Bueno, es que ese es un temazo que debíamos abordar. Es de hasta qué punto cuando hablan de social, lo que quieren es decir tan pobres como yo deseo que acabemos siendo todos, tan pobres y obedientes. Porque claro, esto no se podía decir hace 120 años, Alberto, pero tras 120 años de ver cómo ensayan la misma receta, la misma exactamente, y obtienen exactamente el mismo resultado, qué buena fe puede decirse que hay en los que manejan este discurso. Bueno, pues yo creo que es un problema de la gente, digamos, de las personas de 60 o 50 para abajo, que han tenido un grado de confort y de previsión social como nunca hasta ahora en la historia de la humanidad. Y entonces, pues bueno, de alguna manera se han debilitado. O sea, les ha entrado lo que se llamaría la molicie del amo. Y entonces, pues, de repente, pues se han quedado atrofiados, un poco como en las condiciones de ingravidez se quedan los músculos, dicen, de los seres humanos, y que eso ocasiona un deterioro orgánico rapidísimo, el no pesar, porque el pesar es lo que nos equilibra. Y el pesar era para toda mi generación, la tuya y las anteriores, pues querer salir del nido cuanto antes, buscarse la vida, independizarse. Uno tenía un entusiasmo en descubrirse, en aventurarse. Yo creo que este ánimo, esta fibra, es lo que ahora se echa en falta y se experimenta como una especie de infelicidad amortiguada. El no desear los deseos, que decía en una de las críticas Arduino, que ya es fuerte, lo de no desear los deseos. ¿A ti qué te parece? En ese contexto, Antonio, vuelvo a este paper o este ensayo de Hayek sobre individualismo que estoy viendo para este Foro de la Libertad que te comenté. Hay un pasaje de Hayek que me resultó interesante, que tiene cierto grado de originalidad, donde él dice que, bueno, que afortunadamente somos todos desiguales y por eso la cooperación social y la división del trabajo.
Pero si fuéramos iguales, habría que tratar de forma desigual a la gente, porque si todos quieren ser médicos, si no hay ingenieros, si todos les gusta la misma mujer, habría que coordinar. Afortunadamente, somos desiguales y por eso, desde el punto de vista del derecho, nos deben tratar teóricamente iguales en el derecho. Ahora, yo no sé si te comenté en nuestro último intercambio, Antonio, pero en una conferencia que di hace relativamente poco, un seminario en Tucumán, en una provincia del norte, descubrí un filósofo del derecho, casi diría yo enterrado en la selva ahí, Marcos Roget, que publicó un libro sobre filosofía del derecho que él lo editó en China, dicho sea de paso, no muy bien editado, porque hay problemas en en fin, pero de una versación notable, referencias bibliográficas notables, y él habla, el concepto de igualdad ante la ley está íntimamente atado y anclado al concepto de justicia, en el sentido clásico de dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite a la propiedad, porque si simplemente se habla de igualdad ante la ley, podemos interpretar la sandez que todos somos iguales para ir a un campo de concentración. Entonces, el atar el concepto de la igualdad ante la ley al concepto de justicia que ha tratado esta persona, Marcos Roget, de Tucumán, me parece algo muy, muy fértil y lo vinculo ahora a este paper que estoy viendo para este seminario de Hayek. Ahora te pregunto, Natalia, para hacer un paréntesis, ¿hasta qué hora tenemos para este intercambio? Una pregunta más y ya vamos cerrando. Bueno. Una última pregunta. ¿Qué opinan ambos sobre el término marxismo cultural, cuyos cuales principales promotores son George Soros y Bill Gates? ¿Y quién? Bill Gates. ¿Quién es este? Bill Gates. Ah, Bill Gates. ¿Quién habla primero? Yo, por ejemplo. Tú. Eso me parece un propósito. Es algo así como, por ejemplo, leer al revés una palabra o algo así. Bill Gates es un gran benefactor de la humanidad, como es sabido. De George Soros, lo único que conozco es que puso 10 millones de dólares a finales de los años 90 en la Liga Antiprohibicionista Internacional a través de este instituto que tiene para promover la libertad en el planeta. Yo entonces no conocía a Soros, pero sí conocía a su gerente y director general, Ethan Neyerman, un catedrático de Princeton, un pelirrojo muy simpático y muy cultivado, profesor de sociología. No tengo el menor motivo para imaginar que ni el señor Soros ni el eminente Bill Gates, gracias al cual podemos celebrar esta entrevista, por ejemplo, sean cosas distintas de grandes filántropos y benefactores de la humanidad. Y aunque no me atrevo a hablar mucho de Soros, porque le conozco poco, por Bill Gates me parto la cara con quien sea. Me parece un hombre fantástico, en cualquier caso. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo coincido contigo, Antonio, respecto de Bill Gates y respecto a George Soros. Su libro La crisis del capitalismo global muestra que no tiene la menor idea qué significa el capitalismo. Esto es una cosa que suele ocurrir. Estoy de acuerdo. Los dos hemos leído hombres de negocios que tienen buen olfato para el arbitraje, pero no tienen la menor idea de filosofía política ni de economía. Jean-François Revel, que tuvo la generosidad de escribir un prólogo para un libro mío que se llama Las oligarquías reinantes, él desarrolla el concepto ahí de los errores garrafales de George Soros, e incluso en una revista que se llama The Atlantic Monthly, él tuvo que pedir disculpas por haber tergiversado, diría yo, lo que es ese
modelito, y lo digo en un sentido peyorativo, que se enseña en algunas facultades de economía, de la competencia perfecta, que no ha entendido George Soros. Yo escribí varias cosas, ahí en YouTube está, para el que le interese, alguna charla mía sobre George Soros mostrando sus deficiencias. En una última columna que escribí se llama Los inmensos peligros de los empresarios prebendarios. Esto es desde Adam Smith. Adam Smith ha explicado. El empresario, si se lo deja en el mercado competitivo y abierto, es un benefactor, pero si se lo consulta políticamente o si se lo hace entrar a la Casa de Gobierno, hay un peligro enorme, porque el pedido de prebendas y de mercados cautivos está haciendo en la práctica de asaltante y de explotador de la comunidad, de manera que hay que ponerlo en brete en el mercado. Eso es con respecto a George Soros. Bueno, no sé si se nos fue el tiempo, Nati, pero Sí. en primer término te quiero agradecer mucho, Nati, esta coordinación. No, gracias a ustedes por esta, la verdad fue un placer, aprendí un montón de los dos, así que para mí fue un honor. Muchísimas gracias a los dos, gracias a la Fundación Naumann por acompañarnos nuevamente, a todos los que se conectaron, a Fundación Libertad y Progreso que hizo posible esto. Y si quieren unas palabras finales cada uno, para la gente que se conectó, y muchísimas gracias nuevamente. Yo digo Mis que palabras finales son para agradecer a la Fundación Libertad y Progreso y a la Fundación Naumann, agradecerle mucho a Nati y mandarle un abrazo muy especial a mi querido amigo cibernético Antonio, que ha sido como siempre un gran placer el intercambiar ideas y conversar contigo. ay, maldición, solo nos falta tocarnos, Alberto. Y nuestra amistad es reciente, pero profundísima, caudalosísima. Yo me encanta, lo que pasa es que me he colorado, porque dices cosas que no hay quien las escuche sin ponerse colorado. Y nada más, por otra parte, espero que sigamos conversando. Gracias a esta fundación o gracias a lo que sea, pero así, porque yo aprendo mucho de las cosas que me vas diciendo. Bueno, les mando un abrazo a todos y muchas gracias de nuevo. Gracias. Hasta pronto.